Piedad, sea bienvenida. Hermano Gabriel, sea muy bienvenido. Hermana Renata, hermana Nancy, todos ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a comenzar. Mi preciosa auxiliadora está haciendo los últimos ajustes aquí. Esto nomás un instante. En cuanto ella hace los últimos ajustes, me gustaría decir para los santos que en estos últimos días el Señor está hablando una palabra para aquellos que van a ser arrebatados. Es muy precioso. Nosotros necesitamos creer que estamos entre aquellos que van a ser arrebatados. En el nombre de Jesús, las palabras que el Señor nos ha hablado son palabras de la manera como están siendo colocadas, de la manera como están colocadas. Nunca fue hablado antes. Como siendo presentada, nunca fue hablado antes. Usted ya percibió la naturaleza de la palabra y es santa. Más el foco, creo que todos ustedes ya vieron, es siempre arrepentimiento. Viene una gran verdad y arrepentimiento está junto con la verdad. Ustedes percibieron, viene otra verdad y arrepentimiento también está junto. En otras palabras, toda la Biblia estamos estudiando a partir del arrepentimiento. No es pecado, las verdades, mas cuando solamente se estudiaba las verdades y no es presentado el arrepentimiento, esas verdades se hacen letra y ellas no pueden ayudarnos a entrar en el reino. Entonces nosotros estamos muy felices porque yo creo que los hermanos están entendiendo el mensaje. Yo siento que ustedes están entendiendo. Nosotros agarramos todo lo que está siendo hablado y siempre arrepentimiento. Aquella palabra nos lleva a un arrepentimiento inmediato. Inmediato. Nosotros en el pasado hablábamos así, yo necesito arrepentirme. Después yo necesito arrepentirme. Después que oímos esta palabra, necesitamos arrepentirnos. Mas nosotros no nos arrepentíamos. Ahora sí, el Señor está encontrando un camino en nosotros. Siento que ustedes están teniendo una experiencia muy maravillosa con el arrepentimiento. Por favor, no paren. No paren de arrepentirse. Todas las verdades, ellas necesitan ser seguidas con arrepentimiento. Eso va a traer salvación completa para nosotros. Nosotros vamos a entrar en la plena filiación de Dios. Un minuto más. Ella está finalizando aquí los ajustes finales de todas las redes sociales. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí, yo quiero agradecer la presencia de los hermanos que están aquí con nosotros en el Zoom. Muchas gracias. También agradecer a los hermanos que están aquí con nosotros en el YouTube, que están aquí con nosotros también en el Facebook. Y hoy día también voy a hablar bien. Y también en el Instagram. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Es una reunión especial del altar de los Estados Unidos. Y este es el ministerio del profeta Elías. Él ya está andando aquí en la tierra. Es un ministerio de arrepentimiento y santidad. El tema de nuestra comunión hoy es extremadamente importante. Me gustaría de pedir para ustedes, no salga. Por favor, usted no puede perderse esta palabra. Puede ser su última palabra. El tema es la naturaleza pecaminosa del viejo hombre. No voy a hablar muchas cosas positivas hoy. Hoy nosotros vamos apenas a exponer una condición que está dentro de cada uno de nosotros. Hoy necesito exponer esta condición. Si usted no ve presentando yo muchas cosas positivas, ¿por qué es preocupado? Mi tiempo es corto. Voy a tratar de hacer todo, más o menos en unos 50 minutos. No salga. Es muy importante.
nosotros tenemos una visión completa de nosotros mismos, de nuestra persona. Entonces, cuando ganamos tal visión, queda más fácil que nosotros seamos ayudados por el Señor. Alguien que no tiene una visión de sí mismo, él nunca va a entender que necesita ser ayudado. Él va a estar como la Odisea. Yo no necesito, yo tengo todo. Mas esta comunión de hoy es para que el Señor nos dé una visión de nosotros mismos, nuestra condición en Adán, después, cómo la llegada de la ley, cuando llegó la ley, y después cuando llegó la gracia, cómo nosotros podemos tener esperanza hoy de que las cosas pueden cambiar. Vamos a comenzar entonces rápidamente en el libro de Romanos, capítulo 5. Yo necesitaría, claro, de por lo menos 4 o 5 horas para desenvolver todo lo que está dentro de mí. Yo no tengo esto. Entonces voy a ser rápido. Voy a tratar de compactar todo el contenido de la mejor manera posible para que los santos movidos por el Espíritu Santo puedan captar, puedan recibir y puedan aplicar esta palabra directamente en el vivir de cada uno de los hermanos. Romanos 5, a partir del versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así nosotros tenemos aquí algo muy importante. Estamos hablando aquí de Adán. Por medio de él entró el pecado. Es muy importante. La palabra aquí está en el singular. Después vamos a tratar de eso. Entró el pecado. Y después del pecado entró la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, yo y usted, nosotros que estamos aquí en estas salas, entró el pecado y entró la muerte. Nosotros tenemos un problema serísimo, muy serio. Nosotros no tenemos cómo escapar de esto. Yo puedo acrecentar algo más en los próximos versículos. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay la ley, no se inculpa de pecado. Vamos a desenvolver esto. Entonces, en el versículo siguiente, da para entender mejor. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces tenemos aquí un periodo importante. De Adán a Moisés, en el versículo 14, dice, reinó la muerte. Reinar quiere decir, ella dominó completamente los hombres que nacieron en aquel periodo. Algunos hablan 1500 años, otros dicen 2000 años de Moisés. Eso no viene al caso. Mas muestra que en esa dispensación la muerte reinó. Ella gobernó, ella mandó. ¿Por qué ella hizo esto? Porque entró el pecado, porque el pecado está ahí, porque el pecado permanece dentro de los hombres. Rápidamente, nosotros necesitamos movernos por causa del tiempo. Ahora, siguiendo, vamos a leer más un versículo. El versículo 16, a parte A, solamente dice, aún Romano 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces nosotros tenemos que el juicio y una condenación. Ahora, el versículo 18, la parte A solamente. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mira, nosotros tenemos juicio y condenación, pero nosotros también tenemos la palabra ofensa. En el capítulo 19, parte A, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos tornaron pecadores. Estas tres porciones aquí son un conjunto para nosotros entender nuestra situación actual. Tenemos entonces el pecado que entra
por medio de un hombre. Después podemos usar la palabra que vimos en el versículo 17, la condenación. Y después tenemos la muerte. ¿Por qué la muerte reinó? Ella reinó porque hubo una transgresión. Miren, existen dos diferencias. Diferencia de lo que es pecado y lo que es transgresión. Si usted está dirigiendo un carro, existe una ley que habla que 65 millas por hora. Usted va a 70. Entonces estás transgrediendo la ley. Ok, en el jardín de Edén, Dios habló para ellos no comer. Entonces, cuando ellos comieron, ¿qué pasó? Transgresión. Una transgresión de un mandamiento. Una transgresión de la voluntad de Dios. Una transgresión del querer de Dios. Una transgresión de la agenda de Dios. Está bien. Entonces tenemos dos problemas. Uno es el pecado y la otra es la transgresión. En la desobediencia que hizo con que entrase el pecado, la condenación y la muerte. Todas las veces que Dios habla para nosotros no hacer algo y nosotros hacemos, estamos transgrediendo la voluntad de Dios, la ley de Dios, más también aquella transgresión hace con que entre el pecado en nosotros y el pecado va a traer la condenación y la condenación va a traer la muerte. Vamos a desenvolver esto más adelante. Entonces el capítulo 5, a partir del versículo número 12, es exactamente como un rayos X de nuestra radiografía, de nuestra situación, de los primeros, desde Adán a Moisés. Entonces el escritor, él colocó muy bien, reinó la muerte de Adán a Moisés. Ahora vamos a ver la segunda etapa de Moisés a Cristo. ¿Qué pasó? Es muy significativo, los hermanos, entender. Este proceso nosotros vamos a precisar, necesitar de ayuda. Señor, necesito de ayuda. Realmente estoy viendo mi condición. Vamos a abrir el capítulo 7 de Romanos. Cuando llegamos al capítulo 7, el versículo 7, Romanos 7, 7. Por medio de Moisés, Dios trajo de los cielos algo. Nosotros tenemos, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, despertó en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces ahora, hermanos, nosotros tenemos el inicio de la segunda dispensación. En el monte Sinaí, vamos a abrir entonces para poder entender Éxodo capítulo 12. En realidad, Éxodo 20. Gano más tiempo, Éxodo 20. ¿Qué nosotros tenemos en Éxodo 20? La ley. Es exactamente aquí. Dios, él va a dar la ley para los hombres. Y el apóstol Pablo está diciendo que por una ley es buena, es justa, es santa. Sí, más el hombre de Adán hasta Moisés, él cometió transgresiones. Mas el pecado que estaba en él no fue evidenciado, porque Dios aún no había dado una ley. ¿Entiende? Entonces Dios apenas había hablado.
Entonces el hombre de Adán a Moisés dice que la muerte reinó. Ella reinó de una manera muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. En ese momento que tenemos algo tremendo, hermanos, maravilloso. Yo no tengo tiempo de leer todo, mas voy a comenzar en el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza en lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Entonces, hermanos, el primer mandamiento está relacionado con idolatría. El hombre era un idólatra. Los que están ahora viniendo para estar debajo de la nube. La nube en el capítulo 19 ya vino. La primera etapa, la nube, ella vino para el monte Sinaí. En la segunda etapa, ella vino para el tabernáculo. Está bien. Entonces ahora Dios está diciendo, yo estoy dando una ley. Mas los hombres que están saliendo de Egipto, ellos son una mezcla de judíos con egipcios. Más de 400 años, ellos fueron casándose ahí. Entonces ellos también son idólatras. Por eso que ellos están muertos. Por eso que nosotros vimos que la muerte reinó. Ellos son idólatras, mas hasta ahora no saben que la idolatría es un pecado. Después, el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8. Él va a decir de guardar el sábado. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13. No matarás. No adulterarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. El 17. Ese agarró Pablo, ese versículo, ese mandamiento aquí. Y cualquier uno de nosotros en esta sala, usted puede decir, yo no robo, yo no mato, yo no idolatro, mas este mandamiento aquí, él es muy fuerte. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Son tremendos. Son maravillosos. Primero, nosotros tenemos aquí la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley. Aquí nosotros leemos que la naturaleza de ella es que ella es santa, justa, ella es buena, y ella tiene las características de Dios. La ley es lo que Dios es. No hay problema en ella. Mas el segundo punto, nosotros tenemos que la posición de la ley que está siendo dada a partir de Éxodo 20. ¿Cuál es la posición de ella? Es de una concubina que está en Gálatas capítulo 4 de Agar. La ley, ella simplemente, ella va a engendrar esclavos. Después yo explico eso. Es una posición de una concubina, no es una posición de la verdadera mujer, porque nosotros tenemos la fe en Abraham y nosotros tenemos la fe en el Nuevo Testamento. ¿Entiende? Es por medio de la fe que Dios puede producir un nuevo hombre. El tercer aspecto, el contenido de la ley. Leemos los 10 mandamientos. La ley, además de los 10 mandamientos, ella tiene un conjunto maravilloso. Los 10 mandamientos, ellos no son la ley. Ellos hacen parte de todo el conjunto de la ley. Más tiene otro ítem. Hay un otro ítem. ¿Cuál es la función de la ley? Hermanos, presten atención. Esto de aquí es el punto más importante para mí. La función de la ley es exponer el hombre. Segundo, es exponer sus obras. Y tercero, exponer su naturaleza pecaminosa. Recuerda que Pablo dijo
que no había conocido el pecado, si no fuese por medio de la ley. Entonces, de Adán a Moisés, la muerte reinó. El hombre era extremadamente carnal. El hombre era extremadamente pecador y tenía una naturaleza pecaminosa, mas él estaba contento. Él mataba, él robaba, él codiciaba y nadie decía que era pecado. Mas ahora que él vino para debajo de la nube, ahora que él va a caminar con la presencia de Dios, Dios necesita exponer su naturaleza, porque del lado positivo, Dios es santo. Hermanos, por favor, guarden esto. Dios es santo. Dios es santo. Y por él ahora traer la nube y llamar a un pueblo para hacer una nación santa, un sacerdocio santo. Él necesita mostrar para aquel pueblo quiénes ellos son. Mas por otro lado, mostrar para aquel pueblo qué tipo de Dios está sacando ellos de Egipto y cuál es el carácter de ese Dios. Nosotros que estamos aquí, estamos debajo de esta nube, presten atención, porque la ley, ella no es mala, ella va a exponer nuestra condición caída. Hermanos, si no hay ley, mas si yo amo la gracia, o no existe más ley, yo vivo por la gracia, hermanos. El Nuevo Testamento es gracia, todo bien, mas todo lo que quedan hablando eso, ellos son extremadamente pecaminosos. Pecaminosos, ¿por qué? Porque ellos usan la gracia para pecar. Nosotros vamos a ver de aquí a poco. Eso es muy peligroso. Alguien que no es restringido por la ley, principalmente la ley del espíritu de vida, ella tiene que exponernos constantemente. Él tiene una gran facilidad de vivir su vida pecaminosa. El Nuevo Testamento es gracia, yo puedo hacer todo. Miren, hermanos, Jesús hizo todo. No tengo que reforzarme. Y algunos van a ir para Efesios capítulo 1 y 2, dicen, mira, hermano, ya estoy en la región celestial, ya fui salvo por medio de la gracia, mas está viendo pornografía. Si fuere casado, vive peleando con la esposa, con el esposo, tiene una naturaleza pecaminosa, está en la Odisea. Yo soy rico, tengo todo. Hermano, esto es muy peligroso. Yo no estoy diciendo que el Señor no lo hizo, mas alguien que no acepta ser expuesto constantemente por la ley, ser reprendido, él va a caer. Él no va a conseguir ser ayudado. Y nosotros sabemos que la Odisea es un grupo de orgullosos. Personas que tienen orgullo extremadamente fuerte, son extremadamente arrogantes. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan ser expuestos. Ellos ya tienen todo. Y el Señor está diciendo, usted es pobre, ciego, desnudo y miserable. Hermanos, es un gran peligro. Ahora, nosotros vamos a mover rápidamente. Mi tiempo está avanzando. Vamos para el capítulo 6 de Romanos. Vamos a ver la segunda etapa. Romanos capítulo 6. Voy a usar una nueva versión. Voy a usar para comenzar a leer el capítulo 6 con ustedes. Voy a usar la King James. Esta versión aquí, King James, el hermano Gabriel tiene esta versión, es muy buena, ¿no, hermano Gabriel? Gabriel, muy buena. Exactamente, hermano, muy buena esta versión, ¿ve? Y usted que está en nuestras redes sociales, mire, nosotros nos movemos del capítulo 5 de Romanos al capítulo 6. Entonces, ¿qué pasa cuando vimos en la primera dispensación de Adán a Moisés? La muerte reinó. Mas ahora, en la segunda dispensación de Moisés a Cristo, cuando la ley llega, aquel Adán del capítulo 5, él ya no es más un chiquillo, un jovencito. Ella es alguien que tiene más 1500 a 2000 años. Entonces él se hizo viejo, un viejo hombre. Entonces Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Entonces, cuando la ley llega, ella expone la condición del hombre. Y ese hombre ahora descubrió que él era un viejo pecador. Él peca ya hace miles de años. Él es viejo. Mas ahora vamos a proseguir. Preste mucha atención aquí. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos 6, 6. Estamos aquí. Voy a agarrar aquí otra versión. Romanos 6, versículo 6. Ok. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire la palabra por primera vez aquí, el viejo hombre. Entonces nosotros tenemos aquí aquel Adán, él ya es viejo, se hizo viejo, él fue expuesto por la ley. Entonces cuando Cristo, él va a la cruz, objetivamente, el viejo hombre es muerto. La cruz de Cristo tiene esa capacidad de destruir el viejo hombre. Eso fue objetivamente. Fue una obra que el Señor hizo. Más subjetivamente, en mi día a día, nosotros vamos a ver que Él aún está vivo, que Él aún ejerce cierta autoridad sobre nosotros, sobre nuestro ser, sobre nuestro vivir, sobre nuestras decisiones. ¿Entiende? Entonces ahora, aquel viejo, aquel Adán que se hizo viejo, él tiene un cuerpo. Es un hombre que tiene un cuerpo. Y nosotros vimos aquí en Romanos 6:6 que es el cuerpo del pecado. Hermanos, la habilidad está en ese cuerpo, en el cuerpo del viejo hombre, en el cuerpo de ese ser. Más nosotros podemos proseguir aún para Romanos capítulo 7, versículo 24, que dice así. Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me llevará de este cuerpo de muerte? Entonces el viejo hombre ya tiene un cuerpo. El cuerpo es del pecado, mas este cuerpo es también de la muerte. Mire, hermano, qué cosa triste. Es muy triste. Nosotros nacimos exactamente en Adán. Nosotros caemos en Romanos 6. Ese cuerpo que nosotros usamos es un cuerpo de pecado y es un cuerpo de la muerte. ¿Por qué? Porque entró en este cuerpo la transgresión, entró en este cuerpo el pecado y entró en este cuerpo la condenación y la muerte. Entonces, la muerte reinó hasta llegar a la ley. Mas, todas las veces que nosotros no aceptamos ser expuestos, la muerte sigue reinando en este cuerpo. Entonces nosotros tenemos el viejo hombre que tiene un cuerpo, este cuerpo que yo y usted, nosotros usamos, es un cuerpo de pecado y es un cuerpo de muerte. Pablo gritó, miserable de mí, ¿quién me llevará a este cuerpo de muerte? ¿Quién? Subjetivamente, nosotros experimentamos la acción de estas cosas. Ahora, vea, es muy importante considerar ahora la palabra singular y plural. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 6, versículo número 6. Voy a leerlo nuevamente. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. La palabra de pecado está singular. Y aquí en Romanos 5 y 6 y 7, cuando se habla de pecado en singular, no está diciendo de la acción del pecado, está diciendo de la persona. Voy a repetir. Adán, que se hizo el viejo hombre,
Cuando usa la palabra pecado, está refiriéndose a él, a la persona de él. Entonces aquí, cuando dice no sirvamos al pecado como esclavos, el primer hombre pecó y se hizo esclavo. Nosotros, el pecado en el singular, abran conmigo Romanos 5, 12 de nuevo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Presta atención, ese es el punto. Entonces, nosotros heredamos, en otras palabras, Adán. Nosotros somos naturaleza del propio Adán. Voy a mejorar. Para Dios, existe en la tierra hoy más o menos 8 billones de personas. Mas Dios solo ve 2 hombres en toda la tierra. Él ve a Adán como el viejo hombre y él ve Cristo. ¿Entiende? O Adán o Cristo. Eso está en 1 Corintios 15, a partir del versículo 45. Yo no voy a entrar ahí porque no tengo tiempo. Entonces, en todo el universo existe solamente 2 hombres. Existe uno que transgredió, existe uno que pecó, y existe uno que fue juzgado y condenado. Mas existe otro que tomó el camino opuesto. Él cumplió la justicia de Dios, él fue obediente hasta la muerte y él nos justificó por su sangre. Hoy no voy a tratar de eso. Yo quiero apenas exponer naturaleza pecaminosa que tenemos. Es mi encargo hoy. Entonces, cuando se habla de pecado, más una vez vamos a leer Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mire bien, mire para mí ahora. Voy a dar un ejemplo. Tengo 2 lapiceros aquí. Entonces la cruz de Cristo. La cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, mire, cuando él subió a la cruz, en este versículo de Romanos 6:6, dice que él llevó en la cruz el viejo hombre. En otras palabras, él llevó a Adán en la cruz. Él agarró aquello que estaba condenado. Él agarró aquello que ya fue condenado a muerte. Ya está condenado a muerte. Él simplemente lo llevó con él en la cruz. Entonces la cruz de Cristo ya necesita tratar con el pecado. ¿Quién es el pecado? El pecado es Adán, el viejo hombre. Él trató con él, ya lo llevó a la cruz. Ahora quiero leer aún quiero leer unos versículos más con ustedes, hermanos. Abran por favor sus Biblias, aún en Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice así, mire, yo voy a ver aquí en el singular. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces, cuando usted ve muerto para el viejo hombre, muerto para Adán, guarda bien eso en su ser. La cruz, ella está tratando con el pecado, ¿está bien? Vamos a ver más bien un ítem, versículo 13. Aún Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Al pecado. Pecado. Como instrumento de iniquidad. Más una vez más, no vamos a ofrecer nuestros miembros de nuestro cuerpo al viejo, Adán, al pecado. Entró en él, pasó por él. El Señor ya trató objetivamente. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis
a alguien como esclavos para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, pecado. Habla más, una vez más, del viejo hombre, versículo 20, porque cuando eres esclavos del pecado, yo no voy a leer todos los versículos porque tengo muchas cosas para decirles. En el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hay muchos, pero no tengo más tiempo de seguir con esto. Guarde esto, voy a repetir. Cuando se usa la palabra pecado, está relacionado a una persona. Del capítulo 5 se hizo vieja en el capítulo 6 y el Señor lo llevó, él es el pecado. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Es muy significativo, hermanos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Romanos 4, versículo 7. Abran conmigo, por favor, Romanos 4, 7. Dice así, ciertamente apenas morirá. 4. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora es plural. Cuando nosotros miramos pecados, cambia. O el pecado es tratado por la cruz, mas los pecados son tratados por la sangre. Es importante esto, hermanos, porque voy a entrar ahora en naturaleza pecaminosa. Ahí va a quedar más fácil para los hermanos entender qué es la naturaleza pecaminosa. Más aún, ustedes necesitan entender qué es pecado y pecados. ¿Está bien? Nosotros tenemos, es muy importante nosotros entender que esos pecados, ellos son terribles. Voy a leer con los hermanos 2 de Corintios 12, 21. Vamos a leer mejor Vamos a leer mejor Efesios 2, 1. Es el Efesios más conocido de todos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pecados. Aquí comienza la fase de los pecados. Todas las veces que los hermanos ven la palabra pecados, es la sangre. Sangre. Todas las veces que la palabra pecado, cruz. Nosotros tenemos dos problemas, hermanos, graves. Tenemos el viejo hombre del capítulo 5, en otras palabras, el Adán del capítulo 5, el viejo hombre en el capítulo 6. Aquí está mencionando apenas el aspecto del pecado, esa persona que está ahí. Y esa persona tiene un cuerpo. Ahora vamos a ver que esa persona se hizo vieja y tiene un cuerpo y tiene una naturaleza que está dentro de ella. Vamos a comenzar entonces. Voy a leer la Biblia nuevamente. Actualizada. Hablan conmigo en Colosenses capítulo 3. Vamos a partir para la naturaleza pecaminosa. Voy a gastar tal vez 10 minutos en este tema que yo considero extremadamente importante. Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 4, dice así, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Mire qué versículo precioso. Si usted lee Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, usted va a ver que solamente tiene promesas, piensa en las cosas del cielo, busca las cosas de arriba, cuando Cristo se manifieste, usted será manifestado. Es la parte positiva, mas cuando llega el 5, vamos a ver, a enfocarnos en el 5. Vamos a ver algo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, naturaleza terrena. La traducción dice naturaleza terrena. Entonces, esta es una palabra naturaleza. Guarden esa palabra. Naturaleza terrenal. Está relacionado con nuestra conducta. Escriban eso.
Está relacionado con nuestro carácter. Entonces tenemos un Adán en el capítulo 5 que quedó viejo en el capítulo 6, que tiene un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, que tiene una naturaleza terrena, una conducta terrena, una conducta pecaminosa, un carácter terreno y un carácter pecaminoso. Entonces Él va a mostrarnos naturaleza terrena, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando Él usa la palabra desobediencia, aquí nosotros tenemos aquí la transgresión. Primero la transgresión, porque es un mandamiento. Dios está diciendo, no quiero que usted haga inmoralidad sexual. Cuando yo transgredo, yo peco. Yo transgredo y yo peco y yo muero. Soy condenado inmediatamente. Entiende, hermano, esto es grave porque el primero viene la naturaleza. Esa es tu naturaleza en ese viejo hombre, que ella es totalmente carnal, diabólica, demoníaca. Y esa naturaleza, ella está en cada uno de nosotros. Porque objetivamente el Señor ya crucificó a este viejo hombre. Crucificó su naturaleza, más subjetivamente, hermanos, nosotros aún nos encontramos cayendo. Usted sabe lo que estoy hablando. Yo quiero leer nuevamente con ustedes Romanos capítulo 7. Romanos 7. Este versículo también es muy importante nosotros leer. Versículo 5 dice así, Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, dominados en naturaleza pecaminosa, esta versión actualizada, dominados por naturaleza pecaminosa. En otra traducción va a decir pasiones pecaminosas. Esa palabra pasiones, ella es negativa. Ella no es positiva. Entonces, naturaleza pecaminosa, después las pasiones de los pecados. Usted sabe lo que es esto. Hay naturaleza pecaminosa en el viejo hombre, que es nuestra conducta moral, que es nuestro carácter, que es nuestra persona. El viejo hombre, él tiene un cuerpo y él tiene una persona. Esta persona que es totalmente carnal, ella va siempre a llevarnos para las cosas contrarias al espíritu. Todo comienza en esa naturaleza. Todo comienza ahí. Por ejemplo, el pecado, la codicia. La codicia, ella es un pecado. Más nosotros podemos tratar el pecado con la sangre. Más voy a pedir perdón. Yo mentí. Es un pecado. En plural. Yo voy a pedir perdón. Más la naturaleza del viejo hombre, ella permanece en mí. Yo necesito arrepentirme de esos pecados que yo cometí, mas también necesito aprender a ir a la fuente. La cuestión no está solamente en los pecados. Nosotros podemos pasar toda la vida arrepintiéndonos y tenemos que hacerlo, voy a explicarlo. Más en la naturaleza es como un árbol, una naranjera. Produce naranjas. Si tú cortas la naranjera, ella no va a producir más si cortas el árbol. ¿Entiendes? Entonces lo que el Señor está diciendo sobre la naturaleza pecaminosa, sobre el cuerpo de carne, cuerpo de pecado, cuerpo de la muerte, sobre el viejo hombre. El Señor está enseñándonos a tratar directamente con Él. Nosotros tenemos que tratar. Yo voy a avanzar un poco más para nosotros poder ganar más
luz en este punto. El viejo hombre tiene naturaleza terrena. El viejo hombre tiene naturaleza pecaminosa. El viejo hombre tiene naturaleza carnal, que son las obras de la carne. De Gálatas capítulo 5. Es una vieja naturaleza. Vamos a una mirada ahí. Gálatas 5. Creo que ahora vamos a poder ver Gálatas 5 con otros ojos. Gálatas capítulo 5. Aquí dice así, a partir del versículo de número 16. Número 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra concupiscencia también, ella es la naturaleza pecaminosa. Hermanos, todo lo que está relacionado a la carne, ella viene de esa naturaleza. Ella está en nosotros. Aí ele fala, porque a carne... Y ahí él dice, porque la carne milita contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí está diciendo que dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa de Adán y la naturaleza de el espíritu. En cuanto que una va a llevarnos para la eternidad, la otra naturaleza va a llevarnos para quedar con el anticristo. Y ahí él dice, en 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Quiere decir la ley aquí, quiere decir que nosotros ya no vamos a necesitar de la ley para exponernos. Porque cuando llegamos al espíritu, pasamos a vivir en los lugares santísimos, en la deidad de la nube de Dios. Hermanos, ahora la única ley que va a estar sobre nosotros es la ley del espíritu de la vida. Y esa ley es para darnos vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Vida, vida, vida. Mas aquí se muestra aquella ley de Éxodo capítulo 20 para exponer nuestra condición pecaminosa del hombre y exponer la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces nosotros tenemos ahora 19 y manifiestas son las obras de la carne que son, entonces entienden aquí, la naturaleza pecaminosa del viejo hombre que está en mí y en usted. Entonces él va a mostrar cómo que esa naturaleza pecaminosa se manifiesta, qué tipo de fruto, qué tipo de obra se manifiesta en nosotros. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el foco de esta naturaleza maligna? Es sacarnos del reino de Dios. Hermanos, ¿esto es o no es grave? El foco es removernos de la herencia, es removernos de la promesa de la eternidad con Dios. Porque esta naturaleza es tan cruel que está en el viejo hombre y ella opera de una manera maligna. Ahora vamos a ver un elemento que puede ayudarnos a salir de esta naturaleza. Por favor, mi tiempo no está en mi favor. Voy a apurar aquí un poco, saltar aquí un poco. Vamos a ver. Mateos capítulo 3. Existe una palabra. Vamos a gastar unos minutos en esta palabra. Voy a considerarla. Mateo capítulo 3, a partir del versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Quiero agradecer una vez más a los hermanos, a los santos que están aquí en la sala de Zoom, a usted que está en el Facebook, a usted que está en el YouTube, a usted que está en el Instagram. Muchas gracias. Permanezcan aquí, no salgan. Nosotros vamos a finalizar esta palabra, mas usted necesita ver lo que voy a hablar. Es muy importante. Esta palabra va a salvar su vida en el poderoso nombre de Jesús. En aquellos días apareció Juan predicando en el desierto y decía, arrepentidos. Ahora, aún Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús entonces comenzó hasta un niño sabe que se arrepentió. El mensaje que Dios dio para Juan el Bautista predicar, arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje que Jesús trajo del Padre para predicar? Arrepentimiento. Para los caminos y con el mismo mensaje. Era con un único mensaje, arrepentimiento. Mensaje tiene una, primero, que está en nosotros. ¿Cuánto nosotros tenemos del viejo hombre aún en nosotros? Quiero agradecer este mensaje. Ya fue compartido con más de 10 grupos. Muchas gracias. Por favor, sigan compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ellos están compartiendo esta palabra. Es muy importante. El arrepentimiento tiene la capacidad de destruir esta naturaleza. Entonces usted por ejemplo, habla con un pastor, con un líder, y él tiene un mensaje bonito. Por ejemplo, los coaches. Los coaches destruyeron las iglesias. Los coaches es una rama de la apostasía más violenta de estos días. Porque usted aprende maneras bonitas de expresarse, de cómo conducirse en público, de cómo hablar en público, de coger palabras más cultas, bonitas, para atraer las multitudes. Mas no existe unción. Los lisiados continúan siendo lisiados. Los ciegos continúan siendo ciegos. Usted ve otros tomando el camino del evangelio de la prosperidad. Y ahí hacen negocio en la casa de Dios. Se vende de todo en la casa del Señor. Eso no es el mensaje. Otros toman el camino de hablar en lenguas, enseñando. Él también no es el mensaje. Entonces, todos los hijos de Dios, algunos tomaron el camino del conocimiento. Ustedes saben que hay hermanos con profundo conocimiento de la Biblia y ellos van a explicar sobre los 7 espíritus de Dios, sobre los 7 ancianos. Ellos van a estudiar la Biblia y las verdades profundas, mas esto no es el mensaje. Esos mensajes, ellos no pueden tocar naturaleza pecaminosa. Al contrario, ellos despiertan esa naturaleza. Ellos se fortalecen como el viejo hombre. Y aquellos que están recibiendo ese contenido, que aparentemente es bonito, es bueno y agradable, ellos van a quedar con el anticristo. Van a quedar. El mensajero de Malaquías 3 y Malaquías 4, cuando él llegó en la tierra, él trajo un único mensaje: arrepéntanse.
Cuando usted escucha el mensaje del profeta Elías, usted va a ver que ese mensaje es extremadamente duro. ¿Por qué? Porque el mensajero, cuando él trae el mensaje del rey, él tiene una única función: arrancar a aquellos que van a ser arrebatados de Adán y colocarlos en Cristo. Él necesita hacer esto y lo que él tiene es la palabra. El mensaje necesita ser verdadero y arrepentimiento. Él es el único capaz, primero, de tratar con el pecado y de tratar con los pecados. Voy a explicar eso. Entonces yo hice un estudio, comencé a pesquisar, a ver, para entender un poco más lo que quiere decir esta palabra arrepentimiento. Yo veo en diccionarios cristianos, vi, es Laura Aurelio, puedes mirar, puedes comenzar a buscar conocimiento de esa palabra arrepentimiento. El conocimiento de la palabra para nosotros es muy corto, muy pequeño, más el mensajero, él trajo ese mensaje de arrepentimiento. Yo necesito saber cuál es el beneficio que este mensaje trae para mí. Segundo, yo necesito saber por qué necesito arrepentirme. Entonces, la palabra arrepentimiento, ella necesita ser seguida por fe. Todo en este ministerio necesita de la fe. Es la fe la que va a darme la capacidad de yo creer en el mensaje. Segundo, es la fe que va a darme la capacidad de yo creer en el mensajero. Necesito creer en aquello que trae el mensaje. Necesito creer en el mensaje que está hablando. Entonces yo estoy confiando mi eternidad. Estoy confiando mi arrebatamiento y de mi familia al mensaje, y también estoy confiando en las manos del mensajero, porque sé que tiene beneficios para mí. Entonces la palabra arrepentimiento tiene algunos sinónimos. Va a quedarte impactado. Yo estoy impactado. Primero, arrepentimiento quiere decir lamentación sincera por pecados cometidos. Arrepentéis porque está próximo el reino de Dios. El arrepentimiento verdadero es una lamentación sincera por los pecados, en el plural, que nosotros cometemos. Segundo, el arrepentimiento es un pesar, trae un pesar. El arrepentimiento trae se queda contristado. El arrepentimiento verdadero, él trae un disgusto. El arrepentimiento, él trae una pena. El arrepentimiento verdadero trae lágrimas, lloro. El arrepentimiento verdadero trae un sufrir, un recuar, un retroceder. El arrepentimiento verdadero trae una reconsideración. El arrepentimiento verdadero, él nos hace contritos de espíritu. El arrepentimiento verdadero, él expone nuestra condición deplorable. El arrepentimiento verdadero, él expone nuestra condición pesarosa. El arrepentimiento trae dolor. Cuando yo veo lo que realmente yo soy, yo siento dolor. El arrepentimiento verdadero, él me hace retornar a Génesis capítulo 2, al principio. El arrepentimiento verdadero, él trae cambio de dirección. Un cambio de dirección total. ¿No? Acción o resultado de arrepentirse. Yo tengo una acción y esa acción me trae un resultado. Da para Dios un resultado de mi verdadero arrepentimiento.
El verdadero arrepentimiento me lleva a odiar el pecado. El verdadero arrepentimiento me lleva a odiar la impureza. 2. El verdadero arrepentimiento me trae un sentimiento de remordimiento, amargura por haber tenido una actitud de ofender a Dios. El verdadero arrepentimiento me trae una renuncia a la vieja naturaleza pecaminosa. É uma decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado. O verdadeiro arrependimento é sentir tristeza por ele, decidindo abandoná-lo. Eu tenho tristeza pelo pecado e eu decido abandoná-lo. O verdadeiro arrependimento, ele traz confiança no Deus que perdoa. Mudança de mentalidade por causa do pecado. Mudança de mente. E o propósito da pessoa, ter um propósito. O arrependimento me dá um propósito. Mudança de vida. O verdadeiro arrependimento me traz o reconhecimento da própria culpa pecaminosa. O verdadeiro arrependimento me traz a luz da profanação que eu fiz. Uma mudança de atitude, acompanhada de profunda tristeza, por causa da vida caída anteriormente, por ter uma natureza altamente pecaminosa. E eu vou concluir, eu não vou ler tudo, porque... Yo voy a concluir, yo no voy a leer todo porque es muchas cosas. Hermanos, Você sabe o que é arrependimento agora? ¿usted sabe lo que es arrepentimiento ahora? Você pega um artista de televisão, Usted ve a un artista de televisión, él se convierte. aquele artista agora, Ah, aquel artista, ele é cristão. él es cristiano. Mas, irmãos, você vê, Mas hermanos, usted ve Dios, él haciendo todo, él continúa la misma vida. Y ahí todo el mundo dice, ah, nosotros queremos el testimonio, él ahora es cristiano, qué maravilla. isso aí é uma brincadeira. Están jugando, están brincando, jugando. O verdadeiro Porque el verdadero arrepentimiento, él trae la verdadera regeneración. E nós temos aqui o verdadeiro arrependimento. Tenemos aquí el verdadero arrepentimiento, es acompañado de santidad. Anoten eso. Eu vou repetir. O El verdadeiro verdadero arrepentimiento é acompanhado. es acompañado de santidad. Você sabe o que é isso? ¿Usted sabe lo que es eso? Quando você abre Cuando usted abre em 1 Pedro, capítulo en 1 Pedro capítulo número 1, o versículo 15, dice así, por el contrario, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. según es santo aquel que nos llamó, ustedes también deben tornarse santos, 16, porque escrito está, sede mismo en santos, todo vuestro vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Espere ahí, si nuestra vida, igual, ella continúa igual, no hubo arrepentimiento, no hubo regeneración. Me gustaría hablar ahora para usted que está oyéndome. Preste mucha atención. Estoy con mucho temor para hablar, mas necesito hablarlo. No puedo mentirles a ustedes. Si usted continúa pecando, si usted continúa viendo pornografía, mintiendo, envolvido con política, usando ropas prácticamente desnudas, las hermanas usando ropas desnudas para provocar deseos sexuales en los hombres, lascivia en los hombres continúan bebiendo, yendo para las playas,
mostrando su cuerpo, todo galán, todo bonito. Quiero ser sincero con ustedes. Usted no fue regenerado. Y estoy pidiéndote rápidamente, usted necesita rápidamente recibir al Señor. Porque cuando el Señor, Él entra de verdad en alguien, primer punto es el arrepentimiento. El Señor, Él solo puede entrar si existe este arrepentimiento profundo. Y hoy la mayoría de la iglesia, las personas no están recibiendo al Señor. Elas acham que receberam o Senhor e não Creen que recibieron al Señor y no recibieron. não foram regeneradas. No fueron regeneradas. O nome delas não está no livro da vida. El nombre de ellas no está en el libro de la vida. Usted está pensando que ella está con el Señor. Mas, ¿dónde está la santidad? No se engañe, por favor. Si usted es una persona que no consigue tener un padrón de santidad de Dios, usted no fue regenerado. Usted necesita rápidamente arrepentirse de todo corazón. Usted necesita entrar en una nueva dispensación urgente antes del arrebatamiento. La santidad, ella es un padrón que Dios exige de nosotros. El arrepentimiento es lo que termina con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque arrepentimiento primero es para nosotros ser regenerados. Mas el arrepentimiento segundo para llevarnos a la cruz. El arrepentimiento que nos lleva para la cruz. Ese arrepentimiento verdadero en nuestro día a día. No tengo tiempo de leer, mas está escrito, quien quiere seguirme, Mateo 16:24. Quien quiere seguirme, níguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y si tú ves Lucas 9:23, es más completo. Lucas 9:23 dice, tome su cruz día a día. ¿Cómo que voy a tomar la cruz? Arrepentiéndome, hermanos. Ahora, ¿por qué yo me arrepiento? Primero, la naturaleza que está en nosotros. Segundo, los pecados que practicaste. Porque con la naturaleza pecaminosa, la naturaleza terrena, la naturaleza diabólica del viejo hombre, ella se manifiesta en mí. Eso muestra que yo aún estoy en el viejo hombre. Yo aún estoy en la vieja creación. Yo aún estoy debajo del juicio. Estoy debajo de la condenación y de la muerte. Entonces, hermanos, cuando se trata de la muerte, no se resuelve con sangre. Se resuelve la muerte con arrepentimiento. Los pecados, sí, con sangre. Mas cuando se trata de la muerte, hermano, necesito un arrepentimiento. Cuando comienzo a vaciarme, la cruz está siendo aplicada en mí. Hermanos, recibo sangre y voy haciéndome santo. Ahí la santidad, ella es un proceso diario. Ahí la justicia es un proceso diario. Usted entiende, la justicia de Dios está siendo trabajada en mí. Y la justicia de Dios, nosotros hablamos en nuestra tarea la semana pasada, dijimos que trae la santidad de Dios, la justicia de Dios y trae los atributos de Dios. Aquí, si existe un arrepentimiento genuino, tiene que haber santidad. Tiene que haber. Más para ahí. Están hablando ahora de doctrina de los hombres. Están hablando que yo necesito mudar mis vestimentas. Esas doctrinas, esos usos y costumbres. Estoy hablando para usted. ¿Usted quiere ser arrebatada o arrebatado? Aquí no existe nada de doctrina de hombres. Es un padrón de santidad de Dios. Si usted quiere ser arrebatado o arrebatada, existe un padrón. No es un padrón de cada iglesia. Cada iglesia tiene su padrón de santidad. Cada pastor tiene su enseñanza de santidad para no perder las ovejas. No, usted no hay problema, puede ser esto. Hermanos, hoy en día, para no perder ovejas, los pastores tienen la lengua pesada, tienen miedo de apretar y perder. Nosotros no queremos tu dinero.
Nosotros no queremos tu dinero, queremos decir la verdad. Si no hay un cambio en tu vida, tú vas a quedar con Anticristo. Hay un padrón de santidad de Dios. Ningún pecado va a salir de la tierra. No va a salir de aquí. Ah, más yo voy a ser santo en el cielo. No existe eso más. Ahora, esta semana, el profeta del Señor le va a decir, va a hablar de segundo Pedro. Abra conmigo, segunda de Pedro, capítulo 2. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Probablemente esta semana ellos hablen, porque ayer ellos dijeron que iban a tocar ese tema, más porque hubo las celebraciones esta semana, el Señor levantó muchos lisiados, muchos. Nosotros, la celebración rompieron en toda la tierra. Y por eso nosotros ayer no tuvimos mensajes y dijeron que ellos iban a hablar de este punto. Y voy a hablar también del cuerpo glorificado. Repitiendo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de naturaleza divina. Entonces aquí, la naturaleza divina, probablemente ellos deben hablar esta semana. Vamos a desenvolver ese tema en nuestro próximo altar. La naturaleza divina, ella es opuesta a la naturaleza pecaminosa. Si existe un viejo hombre con naturaleza pecaminosa, este nuevo hombre con naturaleza divina. Si existe un viejo hombre debajo de la condenación, existe un nuevo hombre debajo de la resurrección. Si existe un viejo hombre que fue condenado a muerte, existe un nuevo hombre que está pronto para ser arrebatado, listo para ser arrebatado. Y aquí cuando entramos en este mensaje de naturaleza divina, nosotros vamos a ver el cuerpo glorificado, la nueva persona de ese cuerpo, lista para ser arrebatada. Es el ítem, el punto final del propósito de Dios, la naturaleza divina en nosotros. Hermanos, yo ya voy a terminar. Mi tiempo acabó, más quería terminar leyendo un último versículo con ustedes que está en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículo 17. Yo tomo mucho este versículo. Aquí es muy fuerte. Yo voy a leer el versículo 16 primero. Hebreos 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A usted que está oyendo esta palabra, yo pido, ahora es el momento de arrepentirnos. El Señor está mostrando que existe una naturaleza pecaminosa en nosotros. El que habla con usted tiene esta naturaleza. Yo estoy sirviendo al Señor hace 25 años y 25 años yo pequé, como ustedes pecaron, como todos pecaron. ¿Sabe qué quiere decir ministerio de arrepentimiento y santidad? Exacto, arrepentimiento. Lo que va a traer es la sangre. Y la santidad va a traer la justicia. Esaú buscó, después que él perdió, en arrepentimiento y lágrimas, y no encontró más. A usted que está viéndonos por las redes sociales, usted que es un pastor, un líder, yo honro mucho a usted. Muchas gracias. Yo te honro. Yo sé que hay varios pastores viéndonos, no solamente de Brasil, más pastores de otros lugares. Te agradezco mucho por usted estar oyéndome.
Mas quiero pedirte, usted no va a conseguir preparar las personas que Dios te dio para cuidar. No vas a conseguir si tú fallas. Tú quedas y las personas que están con usted van a quedarse. Dios, Él prometió al profeta Elías que Él vendría antes del gran y terrible día del Señor. Eso está en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y ya existe casi 17 años o un poco más que Él está caminando en la tierra con un único mensaje de arrepentimiento. El Señor mostró para Él la novia entrando en el cielo. Y Él es aquel amigo del novio de Mateo 25. Las 10 vírgenes a medianoche se escuchó un grito, viene el novio. Él ganó una visión del Señor. Él vio la novia entrando en el cielo y el Señor le mostró detalles a él. Entonces él fue por toda la tierra predicando como el amigo del novio y diciendo arrepiéntanse. Él llevó este mensaje para todas las naciones. No existe nadie en la tierra que fue llamado por Dios y preparado para conducir a las 5 vírgenes prudentes para arrebatamiento, a no ser él. Entonces quiere pedir para usted humildemente, entre en contacto conmigo. Vamos a conversar. Yo quiero ayudarte. Yo necesito, yo puedo ayudarte. Pero usted no puede ser orgulloso. Si usted queda luchando solo, intentando traer un padrón de santidad para la iglesia, tú no vas a conseguir, no vas a poder. Después que el arrebatamiento acontezca, pase, tenemos la etapa del lloro, del crujir de dientes, en la etapa de Esaú. Muchos van a llorar, muchos van a lamentarse, más ya tarde de más. En aquel periodo, en aquella dispensación, solamente siendo asesinado por el anticristo para poder ser un vencedor. Y la era de la gracia ha terminado. Lanza fuera tu orgullo, ahora no da más tiempo de jugar. Por favor, déjame ayudarte. Nosotros tenemos un gran equipo listo para ayudarte. Otro sentimiento, no quedes preocupado. No te vas a quedar pensando, mas si yo paro, yo voy a perder todos. Voy a perder todo. Mis miembros van a dejarme. Cuando yo paré, prácticamente todos me dejaron. Ellos no aceptaron el mensaje. Yo quedé solito con mi esposa, mi hija, mi otra hija, mi yerno. Quedé solito. En esos 6 meses yo quedé solo. Yo fui difamado, fui calumniado. Y no solamente, mas hasta ahora, porque el mensaje de arrepentimiento es un mensaje que nosotros estamos entrando en territorio del enemigo. Es un territorio del enemigo. Nadie va a llevar este mensaje si no pasa por este proceso. En el momento de arrebatamiento, no vamos a estar debajo de una persecución tan fuerte, tan violenta, que el Señor va a decir, yo no puedo más soportar de ver a mis hijos pasar por esto. Y no es por los impíos, es por los propios hijos de Dios. Entonces hablo para usted, le digo, de acuerdo con Tesalonicenses 4, la apostasía es un espíritu. Y el Señor dice que Él iría a liberar ese espíritu y a permitir. Yo quiero que usted sepa que todos los líderes de la tierra entera ya están bajo la influencia de ese espíritu que trajo ceguera espiritual para que nadie vea la verdad, para que no vean que existe un precursor en la tierra. Yo estoy con mucho temor diciéndote a ti, usted está bajo este espíritu. Esta palabra, la palabra del profeta Elías, es para arrancarnos de ese lugar, arrancar de esa influencia. Mas puedo decirte que la mayoría no van a ver, no van a conseguir ver más. Entonces yo te ruego para usted, sea humilde ahora. Vamos a trabajar juntos. Yo quiero hablar para los hermanos también que hablan español.
No importa el país que usted esté. Vamos trabalhar juntos. Vamos a trabajar juntos también. Vamos conversar. Vamos a trabalhar conversar, vamos a trabajar juntos. Queremos ayudar a usted también. ¿Está bien? No importa si usted puede pasar un mensaje para mí. Hay en particular. Nosotros tenemos tiempo. No, no tenemos. El arrebatamiento puede acontecer, puede pasar ya. Estoy desesperado. Sé que el Señor tiene un plan en tu vida. No vamos a perder en recta final. Nuestra reunión, esto es todo lunes, reunión de nuestro altar aquí en los Estados Unidos de Florida. ¿Está bien? Yo quiero finalizar aquí diciendo, es el tiempo de volvernos al Señor. Me gustaría hacer un apelo, un ruego. Todos ustedes que están en las redes sociales, que no tienen al Señor Jesús, que no tienen al Señor Jesús, por favor, es el momento de recibir al Señor. Mas si usted está en esas redes sociales y usted siente que aún usted está en una condición de pecado, usted puede también de repente ahora recibir al Señor. Los hermanos que hablan español también. Pido para ustedes, por favor, entren, llámame por teléfono. Pastores, líderes, no importa su país, está bien. Yo quiero ayudarlos. Tenemos un equipo para ayudarlos. Es un tiempo de unirnos en arrepentimiento, en santidad. ¿Está bien? Todos ustedes. Nosotros vamos entonces a hacer ahora, vamos a hacer ahora una oración en el nombre de Jesús. Tú puedes recibir al Señor ahora. Hable conmigo, poderoso Señor Jesús. Yo me arrepiento de todos mis pecados que yo ya cometí en toda mi vida. Hoy yo vi, Señor Jesús, que hay en mí el Adán. Hoy yo vi, Señor Jesús, que ese Adán se hizo viejo hombre en mí. Hoy yo vi, Señor Jesús, que ese viejo hombre está con el cuerpo de pecado y el cuerpo de la muerte en mí. Hoy yo vi, Señor Jesús, que hay una naturaleza pecaminosa en mí. Hay una naturaleza carnal en mí. Hay una naturaleza diabólica en mí. Señor, todo esto es el viejo hombre que está en mí. Señor, yo también vi que arrepentimiento, Él es el camino de la cruz más importante para mí ahora. Por tanto, del fondo de mi corazón, de lo más profundo de mis huesos, yo me arrepiento de todo mi pasado, de todo mi envolverme, de haberme envuelto con la vieja creación, de todo, de haberme envuelto en la naturaleza pecaminosa de la vieja creación. Señor, que tu sangre venga sobre mí, que tu sangre descienda sobre mí. Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Que tu vida entre para dentro de mí. Señor, yo decido tomar el camino de la santidad. Yo decido vivir una vida santa. Yo decido arrepentirme y vivir debajo de arrepentimiento para traer tu sangre, para traer tu justicia y traer tu santidad. Señor, yo nací de nuevo en el poderoso nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, yo te bendigo ahora con la bendición de la eternidad en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias. Ustedes que están en el Facebook, gracias a ustedes que están en el YouTube y gracias también a ustedes que están en el Instagram. Dios les bendiga. Y nosotros no conseguimos vernos más, es porque hubo arrebatamiento.
Yo espero que nosotros juntos podamos estar en la gloria para siempre. Si esto no pasa, entonces vamos a vernos el próximo lunes. Me gustaría decirles, si usted quiere participar de estas reuniones, por el Zoom, escríbanos. Nosotros queremos pasar el link. Tenemos otros entrenamientos. Tenemos entrenamientos importantes. Si tú quieres participar, escríbanos. Nosotros vamos a colocar a usted a la par de toda la programación del ministerio, de cómo funciona el ministerio, de cómo funciona la preparación de la novia. ¿Está bien? Podemos hacer eso. A los hermanos que hablan español también, en el poderoso nombre de Jesús. Si usted necesitan conocer más sobre este ministerio, por favor, llama, por favor, ¿está bien? En el poderoso nombre de Jesús. Todos los hermanos que hablan español y a ustedes que están aquí también en la sala del Zoom, muchas gracias. Ponga su nombre. Ponga su nombre aquí con nosotros, ¿está bien? Puede poner su nombre en el chat y también su teléfono para que nosotros podamos contactarlo. Más un aviso para que nosotros podamos dar en contacto con ustedes. ¿Está bien? Gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.